Escogí esta conferencia porque es como un nivel más alto. Estamos viendo los lunes, el lunes pasado y el de la semana pasada, el día de ayer y el de la semana pasada, vimos un tema que era miedo al éxito. Bien, Ah, entonces, eh, este tema vamos a seguir explorando el miedo, pero para mí era importante, este tema es como un nivel más avanzado de lo que vimos en los lunes, porque para mí es importante darles, darles un tema sobre el miedo, pero más a un nivel más alto. ¿Por qué? Porque finalmente como vendedores, pues estamos más expuestos al miedo que alguien que está dentro de la fábrica, que obviamente es muy respetable su trabajo, es muy importante su trabajo, pero la verdad, si tú lo comparas con un vendedor, pues obviamente como vendedores, pues nos exponemos a mucho más miedos, ¿sí? Todos esos miedos, pues obviamente son creados por nuestra mente, creados por nuestra imaginación, pero al mismo tiempo, pues son más intensos. Entonces, para mí es muy importante que ustedes como vendedores, y ya les he platicado, para mí es, si ustedes triunfan, la compañía va a triunfar, la fábrica va a fabricar y a todos nos va a ir bien. Entonces, siempre para mí, el equipo de vendedores es un elemento muy estratégico de la empresa. Entonces, para mí es importante explicarles uh, cómo apartar literalmente el miedo de nuestro camino. ¿Por qué? Porque el miedo siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Ahora, una cosa es que te acompañe y otra cosa es que te obstaculice. Por eso el tema, yo le titulé a esta conferencia, Aparta el miedo de tu camino. No lo vas a borrar, no lo vas a eliminar. Te va a acompañar el miedo. Sí te va a acompañar, pero no te va a obstaculizar. Es mejor que tú tengas el miedo a tu lado a que lo tengas enfrente. Entonces, ¿cómo hacer para apartar el miedo de tu camino, entendiendo que ese miedo quizá tenemos que siempre ir avanzando a pesar del miedo, siempre ir avanzando a pesar del miedo? El miedo se puede dominar, pero no se puede eliminar. Entonces, eso es algo muy importante que ustedes como vendedores a nivel mundial tienen que ir visualizando, decir, ok, miedo siempre debes de tener, te prometo, o sea, siempre debes de tener miedo. El miedo es un indicador de que estás creciendo, de que estás creciendo, que estás fuera de tu zona de seguridad, fuera de tu zona de confort. Preocúpate cuando pasen 2, 3 meses y no tengas miedo. ¿Por qué? Porque quiere decir que te instalaste dentro de lo cómodo, dentro de lo seguro y puede ser que conserve lo que tienes. Pero ya hemos visto, la profesión de ventas es siempre ve por más y ve por más y ve por más y prueba una cosa y prueba otra. Y entonces lo que ya vas logrando, un poco así, eso sí es cierto, el terreno que ya lograste, pues ese terreno ya lo tienes, consérvalo, pero siempre estírate un poco más y siempre el miedo va a estar ahí acompañando. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? Lo primero es, y eso lo veíamos el día de ayer, mientras tú tengas las cosas en tu mente, en tu cabeza, no las vas a poder resolver. Es muy importante que bajes todo a papel. Escríbelo, 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 o en una computadora, escríbelo, pero sácalo de tu mente. ¿Cuántas veces la gente dice, es que no lo puedo sacar de mi mente? Sí, sí lo puedes sacar. Escríbelo en tu computadora o escríbelo en un cuaderno, pero sácalo de aquí. ¿Para qué? Para que lo puedas revisar, para que lo puedas observar. Es mucho más fácil, infinitamente más fácil. Una idea, escribirla y observar esa idea a tener esa idea en la cabeza y quererla resolver aquí arriba. Y con los miedos todavía es mucho más importante. Pon tus miedos en papel. Y entonces ahí tú vas a ver por qué eso que escribiste te da miedo.
y tienes que profundizar en eso. Tienes que profundizar en eso. ¿Por qué? Porque ayer lo platicaba, de hecho, ayer les hacía referencia a todo el equipo, les hacía referencia de esta conferencia. ¿Cuántas veces decir, ok, el miedo, hay algo contrario al miedo y ahorita lo vamos a descubrir en esta conferencia? No me adelanto para no robarles esta experiencia, porque es muy importante que tú la vivas como yo la viví cuando a mí me lo enseñó. Bien, entonces, um, déjenme aquí nada más poner ya un montón de WhatsApp todos los días. Ok, algo que tenemos que entender es, tener miedo es inevitable. No te pelees con el miedo y no creas que porque sientes miedo no puedes avanzar. Esa idea es absurda, esa idea sácala. Mucha gente es que no puedo porque tengo miedo. Ah, ok, el miedo me está obstaculizando. Lo que vas a aprender el día de hoy es, no lo pongas enfrente, ponlo a un lado, pero el miedo es inevitable, inevitable. Todo el tiempo vas a tener esa experiencia, esa sensación de miedo. La gente más exitosa en el mundo también siente miedo. Ahora, superar el miedo, hacerlo a un lado, apartarlo de tu camino, esa sí es una ¿qué? Decisión. El miedo no es de valientes, el miedo es de gente que toma decisiones. Entonces, es una decisión y la decisión comienza cambiando tu forma de pensar, cambiando tus creencias. ¿Cuántas veces hemos escuchado el miedo es malo? No, el miedo no es malo. El miedo, le voy a dar un ejemplo. Michael Jordan, que fue un basquetbolista hace muchos años y considerado todavía por muchos como el mejor basquetbolista del mundo. Michael Jordan decía, mi éxito lo debo gracias al miedo. Dice, yo fui el mejor y bueno, no sé si ahorita, pero mientras él jugó, claramente era el mejor del mundo. Dice, y ese éxito, ser el mejor, se lo debo a qué? A mi miedo. Y cuando hizo esa declaración, la gente se quedó así como que, espérame, ¿cómo Michael Jordan tiene miedo? Y dice, sí, siempre mi miedo a perder me hacía entrenar más duro. Siempre mi miedo a perder un partido me hacía siempre dar lo mejor de mí en los entrenamientos, en los entrenamientos. Es impresionante, decían que Michael Jordan, a veces jugaba con 42 grados de temperatura. O sea, estaba enfermo, tenía gripe, tenía temperatura 42 grados y metía 15, 20, 25 canastas en un partido. Decías, ¿por qué? Es impresionante. ¿Por qué? Porque él utilizaba el miedo, lo utilizaba como un combustible. Entonces decía, siempre que yo tengo miedo, fíjate, el miedo lo llevaba a la acción, el miedo lo llevaba a la acción, el miedo lo llevaba a entrenar más duro, a ser mejor, a buscar mejores estrategias. ¿Por qué contigo y conmigo tendría que ser diferente? La verdad es que no. La verdad es que no tendría que ser diferente. Si algo te da miedo, convierte ese miedo en tu combustible. Eso es lo que hizo Michael Jordan. Entonces, el miedo, Aristóteles también, este griego, este filósofo griego, decía lo siguiente, dice, el miedo es de valientes. Anótalo para que te lo aprendas. El miedo es de valientes. Yo sé que tú has dicho, no, es que a mí siempre me han enseñado que el miedo es de cobardes. Ajá. Pero la gente exitosa, tú vas a ir observando que la gente exitosa piensa totalmente al revés de los mediocres, totalmente al revés de los que no lo logran. Una persona exitosa dice, el miedo es de valientes. Y si tú lo analizas, te vas a dar cuenta que es totalmente cierto. El miedo es de valientes, el miedo es de valientes. ¿Por qué?
porque únicamente el que es valiente se atreve a hacer cosas distintas. Únicamente el que es valiente se atreve a ir más allá de lo conocido, más allá de lo que domina. Siempre está explorando. ¿Quién es ese? El valiente. El cobarde se refugia en lo conocido, en su zona de confort, en lo que no lo pone en evidencia. ¿Quién quiere pasar? Y el cobarde dice, ay, no, yo no. Y el valiente dice, yo paso. ¿Por qué? Porque no tienes miedo. Dice, no, sí tengo muchísimo miedo, pero yo paso, yo paso. Por eso el miedo es de valientes. Entonces, la próxima vez que experimentes miedo, que sientas miedo, felicítate, de verdad felicítate. ¿Por qué? Porque el miedo es de valientes. El miedo es de valientes. Entonces, valiente no hace aquel que no siente miedo. Aristóteles decía, el que no siente miedo o es un loco o es un insensato. Y yo le agregaría, o es un mediocre, por lo que te acabo de explicar. Entonces, solo el valiente es aquel que actúa a pesar del miedo. Actúa a pesar del miedo. Entonces, cuando tú eres consciente de que el miedo es de valientes, cuando tú eres consciente de que el miedo es inevitable y cuando tú te permites sentir miedo, entonces el miedo no te obstaculiza, el miedo no te paraliza. Empiezas a avanzar a pesar del miedo. ¿Por qué? Porque si dices, voy a esperar a que se me quite el miedo para avanzar, no vas a avanzar, no vas a avanzar. Carlos, si ese es un problema, por supuesto, porque todo el mundo va avanzando, toda la humanidad va avanzando, la tecnología va avanzando, la economía va avanzando, el que no avanza se va rezagando y entra en crisis. Entonces tú siempre tienes que ir adelante, 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 avanzando. Por eso el miedo es tu mejor aliado. Por eso el miedo es tu mayor indicativo de que vas bien, vas bien. Otra cosa mucho que tenemos como cultura los latinos, pensamos que equivocarse está mal. No, equivocarse es parte del éxito. Tú te equivocas y te equivocas y te sigues equivocando. ¿Por qué? Porque estás explorando cosas nuevas, porque te estás atreviendo a hacer cosas nuevas. ¿Quién lo logra a la primera? La verdad es que nadie. Nadie lo logra a la primera. Todos lo hacemos mal a la primera. Y quizá a la segunda también lo hacemos mal, y a la tercera y a la cuarta. Pero va a llegar un momento que es decir, ya lo hice bien, ya lo dominé, y síguelo haciendo, y síguelo haciendo. Y es el momento para decir, ¿y qué sigue ahora? Y la gente común, por eso ya vimos una conferencia, o tengo una conferencia que se llama Prepárate para no ser normal, prepárate para no ser normal, porque la gente normal va a decir, ay, pero ya estabas bien, ¿para qué otra cosa? Es que si te quedas ahí, te vas a rezagar. Entonces la pregunta es, ¿se puede aprender a ser valiente? Absolutamente que sí, absolutamente que sí. Entonces, el secreto para ser valiente, anótalo, son dos elementos para ser valiente. Primero es someter nuestro miedo a un juicio de inteligencia. Anota eso. Someter nuestro miedo a un juicio de inteligencia. Y fíjate, la palabra es someter. Carlos, el miedo es una emoción muy intensa, sí, pero el hecho de que el miedo sea una emoción muy intensa no quiere decir que esa emoción no la puedas someter. No quiere decir que ese miedo sea lo más poderoso. No, no es lo más poderoso. Para una mente no entrenada, por supuesto que el miedo es lo más poderoso, pero para una mente entrenada, número uno, reconoce que el miedo es una emoción muy intensa, sí, y reconoce que no se puede ir de tu vida, también lo reconoce, pero también sabe que ese miedo se puede
someter. ¿Someter a qué? A un juicio de inteligencia. ¿Qué quiere decir? Tenemos que entender de dónde proviene nuestro miedo. Debemos de entender por qué eso nos da miedo. Debemos de entender por qué eso mismo me está paralizando a mí, pero hay gente a la cual no la paraliza. Un juicio de inteligencia es entender que por ese miedo todos los exitosos ya pasaron y lo trascendieron. ¿Qué quiere decir? Que detrás de ese miedo también está mi éxito. Algo muy importante y es un juicio de inteligencia. ¿Qué es un juicio de inteligencia? Así como has visto en las películas que al culpable lo llevan a juicio, al culpable o al presunto culpable, todavía no es culpable, no lo juzgan, al presunto culpable, tú lo ves en las películas, en las series de televisión, lo llevan a juicio. Y entonces en el juicio, ¿qué hacen? ¿Verdad que lo empiezan a examinar? Es decir, le empiezan a hacer una pregunta y otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. ¿Por qué? Porque está en un juicio. Eso tienes que hacer contigo. Presentas tu miedo y luego tienes que someter a un juicio tu miedo. ¿Qué es? Empiezas a hacer preguntas acerca de eso que te da miedo. Y muchas preguntas son estas que yo te estoy diciendo. Otra pregunta importante que tú tienes que someter tu miedo a una pregunta es, ok, ¿ese miedo solo lo tengo yo o lo tiene más gente? ¿Ese miedo solo se me ha presentado a mí o ya se le ha presentado a gente en el pasado? Y la gente ha ido ha superado ese miedo. ¿Y qué le ha pasado a la gente que ha superado ese miedo? ¿Y qué ha hecho la gente para superar ese miedo? ¿Qué es? Estás sometiendo tu miedo a un juicio de inteligencia. En otras palabras, tu miedo lo empiezas a bombardear con una pregunta y otra y otra y otra y otra y otra, porque tu objetivo, repito, no es eliminar el miedo, es entender cómo lo puedes trascender, entender cómo lo puedes superar. Obviamente, una vez que entiendes ese miedo, trabajas en ese miedo y lo superas, eso ya no te da miedo. Es totalmente entendible, pero va a llegar otro miedo. ¿Y qué tienes que hacer? Exactamente lo mismo. Entonces, el secreto de ser valiente, número uno es, lleva tu miedo a juicio, llévalo a juicio y empiézalo a examinar y empieza a hacer preguntas y empieza a verlo desde un enfoque, desde otro ángulo, ¿sí? ¿Para qué? Para que empieces a entender por qué eso te da miedo. Y al mismo tiempo, una vez que entiendes por qué eso te da miedo, puedes entender qué hacer para superar ese miedo. Y número dos, buscar una motivación, es decir, buscar un porqué poderoso para hacer lo que haya que hacer que te impulse actuar con coraje y determinación. También ve anotando estas dos palabras, coraje y determinación. Tú observas muchas veces a un boxeador. Cuando un boxeador se sube al ring, y te estoy hablando de quien va por el título mundial de boxeo, ¿tienen miedo? Sí, sí tienen miedo, pero también suben al ring, tú observas, suben con coraje y con determinación. Suben con coraje y determinación. Un boxeador siempre sube al ring con coraje y determinación, porque si le falta uno de esos dos, y no digamos que le faltan los dos, va a perder, va a perder. Imagínate un boxeador que se sube al ring sin coraje, va a perder, que se sube sin determinación, va a perder. La pregunta es, ¿por qué en tu caso tendría que ser diferente? Es psicológico. El gran problema de las ventas es que
Las ventas es un, es algo psicológico, ni siquiera es físico, ni siquiera es de relaciones, es psicológico. Todo está pasando aquí, igual que un boxeador. Un boxeador gana o pierde antes de que toque la campana. Antes de que empiece la pelea, tú puedes saber. ¿Por qué? Porque es psicológico. Y tú puedes decir, no, Carlos, el boxeo es muy físico. Sí, sí es físico, pero eso no determina quién gana. Lo determina cómo está el boxeador por dentro. ¿Por qué? Porque se entiende que los boxeadores suben más o menos, tienen el mismo peso, tienen más o menos las mismas características, llevan más o menos las mismas peleas ganadas, perdidas, están en el ranking más o menos. Nunca tú vas a ver un boxeador que es el número uno con el número 80. Más o menos están en el mismo ranking. Entonces, ¿qué es? Todo es mental. Todo es mental. Y en tu profesión, que son ventas, es exactamente lo mismo. Por eso, el punto número dos, tú tienes que cambiar una emoción intensa, que es el miedo, por dos emociones intensas, que es el coraje y la determinación. Por un lado tienes una emoción intensa, que es el miedo. ¿Cómo la vas a ¿Cómo combates una emoción intensa con dos emociones para asegurar? Porque a lo mejor uno contra uno pudiera volver a ganar el miedo, pero dos contra uno no. Entonces, ¿cuáles son tus dos aliados? Velo anotando. ¿Cuáles son tus dos aliados contra el miedo? Lo primero que tienes que entender es que no es una pelea justa. Pones dos emociones contra una. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tú te estás asegurando la victoria. Tus dos grandes aliados para hacer y apartar el miedo de tu camino son el coraje y la determinación. Ahora, en la marca personal, imagínate cuando tú hiciste tu estudio de tu marca personal, cómo te observa la gente allá afuera. Imagínate que estas dos palabras hubieran salido. En una palabra, ¿cómo me defines? Que la gente te hubiera dicho coraje y que otras tantas te hubieran dicho determinación. ¡Wow! O sea, ¡wow! Porque no creo que dijeron coraje y determinación cuando pensaron en ti. Carlos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, ¿recuerdas que cuando vimos el poder de la marca personal, yo te dije, ok, una cosa es cómo te ve la gente y luego tú tienes que ver si esas tres palabras estás de acuerdo o tienes que cambiar alguna de esas palabras. Yo aquí te diría, esas tres, si te gustan, quédate con ellas. Otras dos. Agrega otras dos como parte de tu marca personal y es coraje y determinación. Agrega esas dos. Y vas a ver cómo el miedo se va a apartar de tu camino y vas a ver cómo las cosas empiezan a funcionar. Coraje y determinación. Y hasta es un instinto natural. Tú observa a una persona cuando le va mal en la vida. ¿Verdad que está enojada? ¿Verdad que está enojada? No le hables, te seguro le fue mal. ¿Te has fijado que la gente dice eso? Viene de malas, algo malo le pasó. ¿Por qué? Porque es un instinto natural. Preocúpate cuando ante un problema la gente, en vez de sentir enojo, en vez de sentir coraje, sufre depresión, sufre tristeza, porque ahí es bien difícil. Ahí sí es bien difícil. Cuando la gente reacciona a un problema con tristeza y depresión, híjole, como es en las películas, Houston, lo perdimos. Pero cuando responde con coraje, eso es bueno. Ahora, ¿cuál es el problema de la gente que está enojada porque le va mal? La determinación.
Tiene el coraje, pero no tiene determinación. Tú necesitas tener las dos. Entonces, regreso. El secreto para ser valiente es, número uno, lleva tu miedo a un juicio de inteligencia. Someter tu miedo a un juicio de inteligencia. Y número dos, combatir esa emoción intensa con dos emociones igual de intensas, coraje y determinación. Espero que se vaya entendiendo. Seguimos. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante el juicio de inteligencia? Porque muchas veces la razón nos dice lo que debemos hacer, pero no nos da la orden de hacerlo. Fíjate, esto es clave. Si tú me dijeras, Carlos, ¿cuál es la diapositiva clave en toda esta conferencia? Esta que tú tienes ahorita. Si le entiendes a esto, tu vida se va a ir a otro nivel, te lo prometo. Observa esto. La razón nos dice lo que debemos de hacer. Siempre sabemos lo que tenemos que hacer, pero la razón no le da a nuestra mente, a nuestro cerebro, a la parte subconsciente, la orden de hacerlo. Tu subconsciente dice, sí, yo sé lo que hay que hacer. ¿Por qué no lo haces? Porque nadie me ha dado la orden. Nadie me ha dado la orden. ¿Conoces gente que le va mal y dice, sí, es que entiendo perfectamente lo que tengo que hacer? ¿Y por qué no lo haces? No sé, no sé. Es autosabotaje. Pero te dije que íbamos a ver una conferencia a un nivel más alto que la que vimos los dos lunes anteriores. Ahí te va. Tu mente subconsciente necesita recibir la orden. Mientras no le den la orden, dice, pues nadie me ha dado la orden. Y la razón nos puede decir qué hacer, pero no nos da la orden de hacer. ¿Qué es lo que va a dar la orden? El coraje. El coraje. El coraje. El coraje es lo que te va a permitir dar el salto de la razón a la acción. El salto de la razón a la acción. Carlos, ¿por qué digo que voy a hacer una cosa y no lo hago? ¿Te hace falta coraje? ¿Te hace falta coraje? El coraje te va a poner en acción. ¿Te hace falta coraje? Así de sencillo. Y una vez que tengas coraje, ¿cuál es la siguiente emoción? Determinación. ¿Qué quiere decir? Mantente ahí, mantente ahí, mantente ahí. Síguelo haciendo, síguelo haciendo, síguelo haciendo. El coraje es la única emoción, es la única herramienta que tenemos contra la indecisión. Es lo único. Contra la indecisión es lo único. Te doy un ejemplo. Observa el chavito que le hacen bullying, que se burlan de él. El gordito que tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el niño flaquito y chaparrito le haga bullying al grandote, al gordito que está grandote? Dices, no manches, una sola que le dé hace pedazos al que le está haciendo bullying, pero ¿cuándo reacciona? Cuando tiene coraje. Llega un momento en que es tanto, 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 que la gente dice, ya hasta aquí y actúa con coraje. Entonces, ¿qué te lleva a dar el salto de la razón a la acción? El coraje. ¿Qué te hace falta para que tengas coraje? No lo sé, pero espero que lo descubras. Espero que lo descubras, porque el coraje es lo que va a acabar con tu indecisión. Entonces, todos, la verdad es que todos, ahorita te voy a platicar la historia de un hombre que se llama Julio de las Iglesias.
Julio de las Iglesias dice lo siguiente: todos podemos ser valientes si encontramos una fuerte motivación, si encontramos un porqué poderoso. Tienes que encontrar tu porqué. Tienes que encontrar algo que te mueva a pesar de ti. Tienes que encontrar algo que digas, es que no puedo estar tranquilo, no me puedo sentir cómodo, no me puedo sentir, ya me relajé. No, tiene que ser un porqué poderoso. Ahora, lo que yo explicaba el día de ayer, ¿qué es lo contrario al miedo? ¿Qué es lo contrario al miedo? Normalmente la gente dice, ok, el coraje, bueno, sí, ya lo vimos, pero te voy a dar otro punto de vista. ¿Qué es lo contrario al miedo? Lo contrario al miedo es la seguridad. Anótalo. Oye, Carlos, ¿ya me vas a poner a trabajar en otra área? Sí. El miedo trabaja lo de un enfoque, de otro enfoque, de otro enfoque. Ok, ya te hablé de someter tu miedo a un juicio de inteligencia, ya te hablé de combatir una emoción intensa que es el miedo con dos emociones igual de intensas. Ok, ahora te voy a hablar de otra herramienta. ¿Qué es lo contrario al miedo? Seguridad. Demos vuelta a la página. Seguridad. ¿Por qué? Porque dejamos de temer algo que empezamos a conocer. Eso es por ley. Cuando hay algo que tú empiezas, ahorita lo explico, ¿eh? Sé que hasta este punto no se entiende, ahorita lo voy a explicar. Dejamos de tener miedo a aquello que empezamos a conocer, que empezamos a conocer, que empezamos a conocer, porque a medida que lo vamos conociendo, lo vamos dominando. Explico. ¿Qué tienes que hacer? Anota, vuélvete un experto en aquello que te da miedo. Eso es lo que tienes que hacer. Una vez que identificas el miedo, dices, ok, me voy a hacer un experto en eso. Un experto. Por eso al inicio de la conferencia te digo, el miedo se vence con una decisión. Carlos, ¿y cuál es la decisión? Esta es la decisión. Decidir volverte un experto en aquello que te da miedo. Te voy a dar mi ejemplo. Yo estoy en un negocio que se llama redes de mercadeo o marketing multinivel. Lo que a mí me daba miedo era contactar a la gente, era encontrar prospectos. Es lo que a mí me daba miedo. Y me daba miedo el año pasado, ¿eh? No creas que decir, ay, cuando Carlos estaba chiquito. No, el año pasado me daba miedo. Era un miedo controlado, sí. Era un miedo que tenía identificado, sí. Pero, ¿qué crees? Era un miedo que me obstaculizaba. Y entonces dije, ok, ¿qué es lo que me da miedo? Reclutar. Perfecto. ¿Dónde me tengo que hacer un experto? Porque a mí no me da miedo hablar en público, a mí no me da miedo hablar persona a persona, a mí no me da miedo exponer mis ideas. A mí lo que me daba miedo era reclutar. Y entonces dije, ok, yo tengo que volverme un experto en reclutar. ¿Por qué? Porque esa es mi debilidad. Tienes que convertir tu debilidad en tu mayor fortaleza. Y entonces yo dije, perfecto, en la empresa donde yo estoy, cada mes hacen un reconocimiento de toda la gente, quiénes son los mejores reclutando. Entonces yo dije, ok, lo que yo tengo que hacer es mes con mes, aparecer, ahora sí que como en la escuela, en el cuadro de honor de la gente que más recluta. ¿Por qué? Porque ese es mi mayor miedo. Y entonces la gente me ve y dice, ah, es que siempre sale en los que más reclutan. ¿Por qué? Ah, porque se le facilita.
No, porque ese es mi mayor miedo. Y entonces yo tomé la decisión de volverme un experto en aquello que me da más miedo. ¿Qué tienes que hacer tú? Exactamente lo mismo. Te recomiendo que hagas lo mismo. Te recomiendo que hagas lo mismo. Todo parte de una ¿qué? Decisión. Carlos, ¿fue fácil? No, no fue fácil. No fue fácil. Pero sí seguí una metodología, que es lo que te estoy compartiendo el día de hoy. Entonces, algo que tienes que entender es que tu trabajo es volverte el mejor, volverte el número uno en aquella área que te da miedo. Y cuando te vuelves el número uno en aquello que te da miedo, ¿qué crees? Como consecuencia, eso ya no te da miedo. Eso ya no te da miedo. Ya no te da miedo. Simplemente imagina al mejor del mundo. Imagina al mejor del mundo en eso que ahorita a ti te da miedo. ¿Tú crees que a esa persona que es el mejor del mundo al día de hoy, esa actividad le da miedo? Claro que no, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es el mejor del mundo. Ah, y si tú observas y estudias a esa persona, te vas a dar cuenta que eso, que era el mejor, en un inicio le daba miedo. Cuando yo empecé a dar conferencias, a mí me temblaba el micrófono. Yo tenía que agarrar, literalmente yo tenía que agarrar el micrófono con las dos manos, porque con una me temblaba tanto que se distorsionaba la voz y entonces tenía que agarrarlo con las dos manos. O sea, como me encantaría que, y me imagino que sí, debe haber videos por ahí en YouTube donde yo estoy dando una conferencia agarrado, sí, o sea, en esta posición, agarrando el micrófono con las dos manos y pegándome el micrófono en la cara. ¿Por qué? Pues porque me moría de miedo, pero era algo que yo quería hacer, era algo que yo quería hacer, porque a mí me inspiró un hombre arriba del escenario dando una conferencia y disfrutándolo. Yo dije, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. Y cuando me preparé y la vida me dio la oportunidad, pues claro que yo no o sea, sí lo disfrutaba, pero había muchísimo miedo. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, tú te vas haciendo mejor en aquello que te da miedo hasta que llega un punto en que lo dominas. La práctica hacia el maestro, la práctica hacia el maestro. Entonces, pero todo parte de una decisión. Tú inicialmente, a ver si se entiende esto, inicialmente tú no vas a decidir, va a decidir tu miedo. Tú no tomas la principal decisión en este momento, tú no la vas a tomar. Tú vas a observar cuál es el miedo más grande. Ok, me voy a volver un experto en eso que me da miedo. Me voy a volver el número uno en eso que me da miedo. Entonces, ¿quién tomó esa decisión? ¿Yo o mi miedo? Mi miedo, pero fíjate qué bello es esto. Cuando la gente dice, oye, Carlos, ¿hay una manera más rápida de llegar al éxito? Yo les digo, sí. ¿Hay un atajo para llegar al éxito? Sí. ¿Cuál es? Descubre qué es lo que más miedo te da y vuélvete un experto en eso. ¿Por qué? Porque hay un hombre, ya te he hablado de él y te voy a seguir hablando de él, se llama Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki dice, estás a una habilidad de volverte rico, estás a una habilidad de volverte exitoso, estás a una habilidad de volverte triunfador. Y cuando yo leía esta frase, a mí me llamaba mucho la atención, pero no decía cuál habilidad. Yo decía, sí, pero ¿cuál habilidad no la dice? Ah, y con los años entendí cuál es esa habilidad. ¿Cuál es tu miedo más grande? Vuélvete un experto en aquello que te da miedo y vas a tener esa habilidad que te está separando del éxito.
que te está separando de la riqueza, que te está separando de grandes experiencias. Yo he vivido experiencias impresionantes, te iba a decir increíbles, ok, experiencias increíbles a partir de que empecé a hacer conferencias. He conocido vidas extraordinarias, he conocido gente que gana miles y literalmente millones de pesos al mes gracias a que desarrolle esa habilidad. Entonces, desarrollar la habilidad de verdad no nada más te va a hacer muy exitoso, no nada más te va a hacer muy feliz, te va a llevar a conocer gente extraordinaria. Yo conocí en mis inicios una persona que me dijo, quiero llevarte a Perú. Y yo así como que, ¿en serio? Dice, sí, yo pago todo, pago desde, yo nada más pagué el taxi de mi casa al aeropuerto. Y una vez en el aeropuerto él pagó todo. Estuvimos una semana en Perú. Entonces, ¿pero qué tienes que hacer? Decir, ¿qué es aquello que más miedo me da? Me voy a hacer un experto en eso. Me voy a hacer un experto en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Anota esto. Detrás de lo que te da miedo está tu dinero. Detrás de lo que te da miedo está tu dinero. ¿Qué esperas? Así que como dice en mi pueblo, más claro ni el agua, más claro ni el agua. Ay, necesito ganar más dinero. Perfecto. ¿Qué es aquello que te da más miedo? Esto. Vuélvete un experto, vuélvete el número uno en hacer eso. Y el dinero va a llegar. Porque así funciona la vida. ¿Y por qué estoy seguro que así funciona? Parte porque lo he visto en mucha gente. Y luego lo he probado en mí y dices, ah, pues sí. Entonces, ante el miedo, tú necesitas hacerte tres preguntas. Número uno, ¿qué quiero conseguir? ¿Qué quiero conseguir en relación a ese miedo? No es que quiero conseguir en la vida, no, en relación a ese miedo, ¿qué quiero conseguir? Si logro dominar ese miedo, si logro trascender ese miedo, si logro hacerme un experto en aquello que me da miedo, como recompensa, ¿qué quiero conseguir? ¿Se entiende? O sea, no digas, ay, tengo este miedo, ay, pero yo quiero ser rico y quiero ser famoso y quiero... No, no, no. Si me vuelvo un experto en eso que me da miedo, a cambio de eso, ¿qué quiero conseguir? Ahora, pregunta número dos. ¿Qué necesito saber para volverme un experto, para volverme el número uno en aquello que me da miedo? Algo necesito saber. Y número tres, ahora sí, ¿qué tengo que hacer para conseguir volverme un experto en aquello que me da miedo? Y estas tres preguntas te van un poco a afinar para que empieces a trabajar en aquello que te da miedo. Porque cuántas veces hemos escuchado decir, trabaja en tus miedos, y luego la gente dice, sí, pero ¿cómo? Ah, ok, tú estás aprendiendo aquí cómo. Estás aprendiendo cómo. Entonces, ¿cuál es la mejor garantía del éxito? Quiero que todo ese esfuerzo, pues dame una garantía, Carlos. Quiero estar seguro que todo ese esfuerzo no va a ser en vano. Muy sencillo, aquí está. ¿Cómo garantizo mi éxito? Tres cosas. Formación, entrenamiento y constancia. Formación, entrenamiento y constancia. ¿Qué es la formación? Saber qué tengo que hacer. ¿Qué es el entrenamiento? Hacerlo un día sí y otro 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 día sí. Carlos, ¿cuándo voy a descansar? Cuando te vuelvas un experto en aquello que te da miedo. Porque algo que tengo muy claro es que aquellos que han logrado el éxito son hombres, son mujeres incansables, incansables. Por eso yo te he dicho, entrena todos los días.
todos los días, y todos los días son todos los días, 365 días. Y eso nos lleva al tercer elemento que es constancia, 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 constancia. Yo tengo la teoría que si los latinos fuéramos enfocados y fuéramos constantes, dominaríamos el mundo, dominaríamos el mundo, porque tenemos ingenio, tenemos talento, tenemos, somos, ahora sí que, perdón la expresión, pero somos como burritos de carga. Le damos y le damos y le damos y le damos y no nos rajamos. ¿Qué nos hace falta? Enfoque, porque somos como ese burrito que avanza, avanza, avanza. ¿A dónde vas, burrito? No sé, no, espérame. Enfoque. Pero si fuéramos constantes, constantes, constantes y no nos desenfocamos, tenemos que llegar. Tenemos que llegar. No, no hay forma de no llegar. Por eso yo te decía, y esto también anótalo. No sabes, esta frase a mí me ha ayudado precisamente a ir venciendo mis miedos uno a uno, uno a uno. La práctica hacia el maestro, la práctica hacia el maestro. Yo no soy un maestro en esta área, perfecto. ¿Puedo ser un maestro? Sí. ¿Qué necesito hacer? Practicar, practicar, practicar. Y en tu profesión de ventas, tú tienes una profesión maravillosa. No hay un límite de edad. Digo, si fuéramos jugadores de fútbol, pues tienes tienes un tiempo de vida. Si fueras un empleado, tienes un tiempo de vida. ¿Cómo? Dime si contratan empleados arriba de 45 años. ¿No? Se les acabó su periodo de vida. Pero en la profesión de ventas, nadie te puede despedir, excepto tú. Pero también la ventaja es que nadie te puede jubilar, excepto tú. Tú decides cuándo jubilar. Y no te encantaría jubilarte de tu profesión siendo un experto, siendo un experto. ¿Qué hay que hacer? Práctica, 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 todos los días. Deja, de verdad, no caigas en rutinas, porque la rutina no te lleva a ningún lado. ¿Dónde me tengo que hacer un experto? Y ahí practica, y ahí practica, y ahí practica. Si tú observas, eso es lo que hacen los atletas. Los atletas, te voy a poner un ejemplo. A mí me gustan las peleas de la UFC, ¿sí? Las artes marciales mixtas. Algo que me llama mucho la atención es, incluso hay una chica de aquí de Guadalajara que es la número uno en su categoría a nivel mundial, ¿sí? Y esta chica, ay, ahorita se me va el nombre, ay, pero se me fue su nombre, es impresionante. ¿Por qué? Porque esta chica cuando gana, muy bien, pero cuando pierde, tú ves su siguiente pelea y ya trae cosas que no traía en la pelea anterior. ¿Por qué? Porque ellos dicen, las, las peleas que ganas te dan seguridad. Lo dicen los peleadores, ¿sí? Ellos dicen, cuando tú ganas una pelea, eso te da seguridad. Cuando tú pierdes una pelea, dice, todo tu equipo, normalmente hay tres entrenadores, ¿sí? Que acompañan al peleador. Hay tres entrenadores y esos tres entrenadores están observando áreas de oportunidad, donde puedes mejorar. Dice, y cuando tú pierdes una pelea, ya tienes información suficiente para en el próximo campamento saber en qué hay que trabajar y qué hay que mejorar.
Entonces, eso es lo que también tenemos que hacer nosotros. ¿Dónde tengo que entrenar? ¿En lo que soy bueno? No, ahí no tienes que entrenar. Tú tienes que entrenar en lo que te da miedo. Es más, ni siquiera tienes que entrenar en lo que eres malo. No, no. Y nos han enseñado a decir, ok, no, es que entrena en lo que eres malo. No, entrena en lo que te da miedo. ¿Por qué? Porque lo que eres malo no te está separando del éxito. Lo que eres bueno no te está asegurando el éxito. Lo que te da miedo, eso sí, eso ahí está la clave. Ahí está la clave. Tú puedes seguir siendo cada vez mejor y mejor y mejor en lo que eres bueno y no vas a lograr el éxito, porque el miedo es más poderoso que tus habilidades, que los talentos que ya lograste. Y si tú trabajas en lo que haces mal, en tus debilidades y las mejoras, no te alcanzan para tener el éxito, porque el miedo es más grande. Por eso tú vas a observar gente muy exitosa que hace muchas cosas mal y dices, pero ¿por qué? Si esto lo hace mal y aquello lo hace mal y aquello lo hace mal, ¿por qué? Lo que él hizo fue trabajar sus miedos, apartar el miedo del camino. Y es lo mismo que tú tienes que hacer. O sea, yo no te invito a que mejores lo que haces mal. No, te vas a frustrar. Yo te invito a que trabajes tus miedos. Entonces, el secreto está en dar lo mejor de nosotros mismos en esa actividad que te da miedo. Ahí está. Porque tú me has escuchado muchas veces decir, ok, es que hay que estar en la mejor versión de ti, hay que dar lo mejor de ti. Sí, pero ahora ya te estoy llevando a otro nivel. ¿En qué? En aquello que te da miedo. En aquello que te da miedo. Solo en la acción es donde nosotros nos enfrentamos a nosotros mismos y superamos nuestros miedos. Solo en la acción. Por eso es muy importante la acción. La acción no te lleva al éxito. La acción te lleva a superar tus miedos. ¿Te has fijado en eso? Y más, y se ve mucho más, aplica en todas las profesiones y en todas las actividades humanas, pero se ve muy claro en las ventas. La acción por sí sola no te garantiza el éxito. La acción, ¿para qué sirve? Para enfrentarte contigo y tus miedos. Y a medida que los vas superando, entonces el éxito empieza a llegar a tu vida. Y para terminar, quiero hablarte de Jesús de las Iglesias, que es el hombre que tienes aquí en tu pantalla. Carlos, ¿qué hace este hombre? Se dedica a desactivar bombas. Dime si hay una profesión donde más miedo se puede sentir que alguien que se dedica a desactivar bombas. Y entonces, este hombre es de élite. Él vive en España, pero obviamente lo llaman, trabaja en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, y entonces viaja por todo el mundo desactivando bombas. O sea, este sí es un trabajo que da miedo, no como las ventas. Ok, entonces él dice, como último recurso para pasar a la acción, y decíamos, ¿por qué es importante la acción? Porque en la acción superas tus miedos. Entonces, el último recurso para pasar a la acción es el cumplimiento del deber. El cumplimiento del deber. Te lo explico en palabras de Julio de las Iglesias. Ok, él dice lo siguiente. Dice que en una ocasión él estaba iniciando, no era el hombre élite que existe hoy en día, no. De hecho, tú puedes ver la conferencia de él en YouTube, y él comenta esta historia. Él dice, cuando él empezaba a ser ya como parte del equipo que desactivaba bombas, dice que hubo
un momento donde en una ciudad desértica, detectaron una bomba. Y era una bomba que tenía explosivos, y era importante desactivar explosivos que iban a afectar una zona muy, muy grande y era importante desactivarlo. Dice, pero mi compañero, el jefe de mi equipo, fue al que le tocó desactivar la bomba. Y dice que de donde ellos estaban en la barricada, eran aproximadamente 60 metros hasta donde estaba la bomba. Y dice, literalmente, en el desierto, con una temperatura enorme, dice, tienes que ponerte el casco, tienes que ponerte toda la protección y dice, esos 60 metros, como la bomba tenía sensibilidad al movimiento, no podía caminar a un ritmo normal. Decía, cada pisada que daba tenía que hacerlo con mucho cuidado porque si no activaba la bomba. Entonces, avanzar 60 metros, dice él, que le llevó prácticamente una hora. Dice, poquito menos de una hora caminando hasta donde estaba la bomba, en pleno desierto. Dice que llegó, empieza a desactivar la bomba y se aventó otros 40 minutos hasta que logró desactivar la bomba. Dice, fue una hora 40 minutos de tensión bajo el rayo del sol, bajo unas inclemencias. Dice, fue eterno, fue eterno. Y dice que cuando regresó su amigo o su líder, su jefe, Julio de las Iglesias le hizo la pregunta, dice, ¿cómo has podido desactivar la bomba? Dice, ¿cómo has podido desactivar la bomba? ¿Por qué? Porque él dice que normalmente una bomba no se tarda tanto tiempo en desactivar. Entonces era algo complicadísimo. Dice, ¿cómo lo hiciste para desactivar la bomba? Y la respuesta de su líder fue, era mi deber, era mi deber. Y entonces él dice, cuando tú te enfrentas a algo que te da miedo, como último recurso, tú tienes que decir, simplemente es mi deber, es mi deber. No me puedo rajar, no lo puedo abandonar, no puedo dejar que la venta se caiga, no puedo, es mi deber, no puedo echarme para atrás. Entonces él dice que el cumplimiento del deber nos impulsa a hacer lo que debemos hacer. Aunque eso esté en conflicto con nuestras emociones. Dice, cuando tú dices, es mi deber, literalmente la emoción del miedo la haces a un lado. Es mi deber. Es mi deber. Ahora, tú tienes que, y va un poco relacionado con tu por qué, tienes que encontrar un por qué muy poderoso, pero también tienes que llegar a la conclusión final de que triunfar es tu deber, de que llegar a tus metas es tu deber. No es algo que tienes que hacer, es algo todavía mucho más grande. Es tu deber. Así que espero de verdad que el día de hoy te hayas llevado muchos elementos para saber cómo decirle a tu miedo, apártate de mi camino, porque es mi deber triunfar.